Me siento honrado y también me siento muy gozoso al estar aquí con ustedes. Primeramente porque es un privilegio compartir de la palabra del Señor y segundo porque nos hemos sentido, mi esposa y yo, grandemente acogidos por la iglesia. En realidad nos han demostrado su amor, nos han demostrado la calurosa bienvenida todos los domingos, desde el primer día que llegamos hasta el día de hoy. Y agradecemos por ello a mis hermanos, pero también agradezco de manera muy personal a los hermanos líderes de esta congregación que me han permitido el día de hoy compartir eh, las cosas que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y principalmente su palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. La Biblia dice que la palabra de Dios no volverá vacía una vez que se predique. Yo estoy completamente confiado que así será, que será de bendición simplemente por el hecho de que es su palabra, no porque un hombre la exprese o no por la elocuencia o no por el conocimiento o etcétera, sino porque simplemente es la palabra de Dios y a ella se merece toda reverencia, mis hermanos. También asimismo aprovecho para decir, me siento como Pablo cuando fue a los Corintios, ahí en su capítulo 2, él les dice, cuando estuve entre vosotros, dice, me sentía con debilidad, dice, con gran temor y con gran temblor. Así me siento ahora que estoy aquí con ustedes, mis hermanos, tanto así que en la mañana preparé mis cosas, todo ahí para alistarme y venir aquí con ustedes, y hasta el cinturón se me olvidó ponerme, mis hermanos. Gracias a Dios, en estas vacaciones, yo sé que ahí pude aprovechar y subir un poquito de peso, así que no va a pasar ningún accidente, no se espante. Sin embargo, hermanos, estoy muy, muy gustoso de estar aquí nuevamente con ustedes. Mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, al Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 6. Una vez que usted esté allí, conteste, por favor, con un amén y vamos a permitirnos orar brevemente para que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, ya damos tantas gracias a ti, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre y bendecimos tu bendita palabra, Señor, porque en ella hay palabra de vida eterna, Señor. Señor, tu palabra misma dice que la vida eterna es que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Permite que en esta mañana nos deleitemos en lo que tú has puesto, Señor, para tu congregación y permite que todo obra infructuosa, Señor, del maligno entre en nuestro pensamiento, Señor, y nos desvíe del propósito que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias te damos por el privilegio, por la dicha, Señor, que tú nos permites de predicar, de enseñar, de instruir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio. A ti sea dada la gloria, Señor, a ti la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice tu palabra y por tu Espíritu Santo guíenos a la verdad. Amén. Mis hermanos, estamos ahí en el Salmo capítulo 1, en su versículo 1. Y antes de darle lectura, voy a pedirle a mi hermano Denis que nos apoye leyendo el tema del día de hoy. Mi hermano Denis puede ponerse de pie y indicarnos cuál es el nombre del tema que estaremos viendo. La antítesis de la vida bienaventurada. Así es, mis hermanos. La antítesis de la vida bienaventurada. Este sermón o este mensaje está basado en el libro de los Salmos, en su capítulo 1, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, dice, ¿verdad? En el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios, mis hermanos.
Dios bendiga su palabra, Señor, en esta tarde. Mis hermanos, quisiera comenzar a manera de introducción con unos breves comentarios acerca del salmo que estaremos meditando en esta tarde. El primer comentario, la letra dice de la siguiente forma: este salmo puede considerarse como el salmo prefacio, ya que viene a ser un resumen del contenido completo de todo el libro de los Salmos. El deseo y propósito de su autor es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos también de la destrucción segura que aguardan a los pecadores una suerte según este texto. La clave sobre la cual sustenta su mensaje divino todo el conjunto de los demás salmos. Dicho de otra forma, mis queridos hermanos, si entendemos este salmo, este prefacio de los salmos, vamos a comprender los demás salmos porque están basados precisamente en la enseñanza de este primer salmo prefacio de David. Otros hombres, hermanos, prominentes en la fe, han indicado que sin duda alguna este excepcional capítulo del libro de los Salmos debe considerarse como el Salmo de los Salmos. Había un hebraísmo o una forma de cultura que los judíos tenían para cuando querían enfatizar algo o querían hacer algo de suma importancia. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares. Este era un canto simplemente realzado al matrimonio. Algunos los han aplicado para hablar de Cristo y la iglesia. Sin embargo, el énfasis es grande. Así que este salmo se le ha considerado como el salmo de los salmos. No tan solo porque viene a ser un resumen de todos los demás salmos, hermanos, sino porque también contiene la médula y la quinta esencia de la fe cristiana. Ahora bien, mis hermanos, una vez que introducimos con estos comentarios acerca del salmo que estamos estudiando, entrando de lleno al tema, hay que tener en cuenta dos palabras muy claves que nos van a apoyar a entender este salmo. La primera palabra es la que tenemos en el título. Yo creo que ya se le hizo rara la primera palabra y la palabra que tenemos ahí es antítesis. Esta significa persona o cosa enteramente opuesta en sus condiciones a otra. Y la otra palabra clave que no debemos de perder de vista es la palabra bienaventurado, que significa básicamente prosperidad o felicidad. ¿Qué experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior? En la mayoría de los pasajes que se encuentra esta palabra bienaventurado, normalmente quien otorga ese favor es Dios mismo. Entonces, si usted desea ser una persona bienaventurada, no duden en acudir al Señor, porque Él es el mismo que le dará esa bienaventuranza. Así que básicamente, hermanos, estas dos palabras, podemos decir, cumplen con toda la estructura del sermón que vamos a estar estudiando. ¿Por qué decidí ponerle antítesis? Porque si ustedes observan, el significado es persona o cosa opuesta en sus condiciones a otra. Y si ustedes van al Salmo juntamente conmigo y observan detalladamente lo que dice aquí, David lo que está enseñando es que la vida de los justos es totalmente contraria a la vida impía, muchas gracias, a la vida impía, hermanos, de los pecadores. En realidad, mis hermanos, hay que tener en cuenta que si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra vida debe ser completamente distinta a la vida de los que se encuentran extraviados. En un momento vamos a ver qué significa esto. Entonces, si entendemos que los que viven bajo la vida y la piedad son considerados como bienaventurados, entonces entenderemos por qué David decidió escribir esto, ¿verdad? Sabemos que el autor principal es el Espíritu Santo y Él nos guiará en esta mañana a la verdad. Otros datos extras que les quiero compartir acerca de la palabra bienaventurado son los siguientes. La palabra bienaventurado, hermanos, que dijimos que significa feliz o próspero,
Se encuentra aproximadamente 44 veces en la Escritura. 40 de estas veces están puestas en pasajes poéticos. 26 veces las vas a encontrar en el libro de los Salmos y 8 veces las vas a encontrar en el libro de Proverbios. Así que por esa razón quiero enfatizar esta palabra, porque la Biblia le da mucha importancia. Entonces, si hay algo que se repite constantemente en la Biblia, es necesario tomar un tiempo, meditar en ello y afinar nuestro oído a lo que Dios nos quiere decir. Por algo está repetida más de 44 veces. Otro dato interesante acerca de esta palabra, bienaventurado, esta significa que no siempre goza de una situación feliz. Ah, caray, pero me acabas de decir que significa feliz. Sí, significa feliz, pero no siempre goza de esta característica la persona que es bienaventurado. Porque haciendo un breve paréntesis, mis hermanos, actualmente se predica en los púlpitos esta palabra de una manera muy mal entendida, para hablar de la prosperidad que no tiene nada que ver con la prosperidad bíblica, con la prosperidad que el Señor nos manda a tener. No quiero abundar en ello, simplemente tengamos en cuenta eso, que la palabra bienaventurada no siempre goza de una situación meramente feliz. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ustedes díganme, ¿en el castigo podría haber algo de felicidad? Para los que somos hijos, cuando nuestros padres nos regañaban, no creo que estábamos felices, ¿verdad? Recibiendo el barazo o recibiendo el castigo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que es bienaventurado aquel que recibe el castigo, ¿verdad? De parte de Dios. Disciplina. Bueno, si usted va al texto, ahí en Job 5, 17 y 18, usa esta palabra, castigo. Pero bien, otro dato extra acerca de la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado en el original normalmente se usa de manera expresiva, de modo que implica una clase de felicidad en abundancia y no se ha definido como un adjetivo o como un sustantivo. Es decir, como si la felicidad calificara toda la vida y fuera en sí aún mejor que la vida misma. Sin embargo, mis hermanos, aspirar a la bienaventuranza es lo mejor que el hombre puede desear. Aspirar a la bienaventuranza, aspirar a ser bienaventurado por Dios, es lo mejor que tu alma puede desear. Volviendo a hacer otro paréntesis. El mundo busca una felicidad llena en las cosas de este mundo, cosas vanas, cosas pasajeras. Y para algunos dicen, bueno, ya he alcanzado la felicidad y se jactan de ciertas cosas que obtienen. Sin embargo, mis hermanos, la felicidad según Dios es vista desde otro punto de vista. Las matemáticas de Dios, mis hermanos, van a ser siempre distintas a las matemáticas humanas. Bienaventurado, hermano, el bienaventurado, no considera la felicidad como la estima y la determina el mundo, sino más bien como la ve y la determina Dios. Así que hay que tener en cuenta esto, que si queremos ser bienaventurados, no debemos estimar la felicidad como la estima el mundo, sino como la estima Dios en su palabra. Siguiendo con esto, hermanos, si alguno de los que estamos aquí queremos ser considerados por Dios como bienaventurados, necesitamos entonces examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura y saber qué es necesario poner en práctica una vez que nos reflejemos en ellas. Si van conmigo al Salmo capítulo 1, vamos a meditar en sus primeros 3 versículos. Dice así, bienaventurado el varón. Ya estamos entendiendo qué significa esta palabra, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Esta persona, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, como primer punto, y quiero que pongan mucha atención, podemos decir que una vida bienaventurada es comprobada por la siguiente razón que le voy a dar. Una vida bienaventurada se comprueba de autonegación y de santidad. Así que si usted se examina a través de este pasaje y observa si está cumpliendo las características en su vida, podemos decir entonces que si queremos una vida bienaventurada, debe haber en nosotros autonegación al pecado y santidad. Y nos va a apoyar David a reforzar lo que estamos diciendo en el texto que acabamos de leer. Aquí se describe, hermanos, al justo y sus acciones, tanto por el lado negativo, y es decir, por lo que él no hace, el justo. Por otro lado, hermanos, también podemos observar el lado positivo, por lo que hace. Dicho de otra manera, lo que nos enseña el primer versículo de los Salmos. Podemos observar cómo debería ser el carácter del justo y cómo no debería serlo también. Si usted se considera una persona justificada por Dios, salva por Él, por su gracia, entonces vamos a observar si estamos cumpliendo con estas características de una vida bienaventurada. Primera cosa que nos dice el Salmo. El varón bienaventurado, dice, no anda en consejo de malos. ¿Están de acuerdo conmigo? El varón bienaventurado, hermanos, no está en el camino de los pecadores. Y el varón bienaventurado no habita en la comodidad, es decir, en la silla de los escarnecedores. Mis hermanos, Cristo nos dejó en claro quiénes serán considerados sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo 16:24? Se los voy a traer a colación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y dice, y sígame. La vida bienaventurada, hermanos, comienza con la autonegación y comienza con la santidad. Una de las aplicaciones o uno de los significados de santidad tiene que ver con el apartarse de la maldad. Y si ustedes observan el Salmo, en eso consiste la vida del varón bienaventurado. Se aparta del camino de los malos, se aparta del camino de los pecadores y no habita en la comodidad, es decir, en la silla de los escarnecedores. Por otro lado, hermanos, si observamos la degradación paulatina que nos enseña este texto, podemos observar que cuando las personas viven en pecado, van de mal en peor. ¿Se da cuenta? Si van conmigo al Salmo, dice que primeramente a los hombres que viven en el pecado se les considera como malos. Pero no solamente queda hasta ahí, sigue caminando la degradación gradual de esto. No solamente son malos, sino que también la Biblia los considera como pecadores. Y no solamente se queda ahí esa vida de degradación, sino que también dice escarnecedores. Es una degradación paulatina de aquellas personas que insisten continuar en una vida llena de pecado. Es triste, mis hermanos, pero esa es la condición actual del mundo, que no se encuentra favorecido por la gracia de Dios, porque están rechazando continuamente el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, también nos indica que esta degradación viene desde el primer hombre hasta el último que habrá. Por eso dice que no hay ningún justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Si somos sinceros, hermanos, antes de llegar a la redención, nosotros nos encontrábamos en esta condición.
si somos sinceros. Pero gracias a Dios y su bendita gracia nos encontramos ahora fuera de eso. Ahora, mis hermanos, yo me ponía a meditar y decía, bueno, ¿cómo esto se observa en el mundo actual? ¿Cómo el consejo de los malos, cómo el camino de los pecadores y cómo la silla de los escarnecedores la entendemos actualmente? Basta, hermanos, voltear al mundo y observar las ideologías modernas, contrarias a la Escritura, claro. Todo comienza por un consejo. Lo que normalmente hace el humano, y lo puedo decir con seguridad, porque lo he visto en las personas, es que cuando están pasando por una complicación, normalmente acuden al consejo ¿de quién? Del mejor amigo. En el mundo, estamos hablando de los del mundo. Y normalmente, cuando acuden a ese consejo, lo que normalmente quieren escuchar ellos es algo que justifique su sentir. En otras palabras, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Por esa razón, acuden al consejo de aquel que no nos va a retar, de aquel que no nos va a decir, estás mal, de aquel que no nos va a decir, mira, te estás portando de esta forma, a Dios no le agrada. Eso el mundo no quiere. El mundo quiere escuchar, mira, qué bien que te estás portando así, pues tú también devuélvele la bofetada. Eso es lo que normalmente el mundo quiere escuchar. No te preocupes, todos fallamos. Eso es lo que normalmente el mundo nos dice. Pero vean cómo han iniciado las ideologías modernas. Han iniciado por un consejo. Y después de allí, del consejo, miren la degradación paulatina. Después del consejo, ¿qué viene? Vayan conmigo al Salmo, ni estuvo en camino de pecadores. Después del consejo viene el andar. Ya que tengo aquí el consejo, ya que concuerda con lo que siento, con lo que pienso, así piensa el mundo, bueno, pues voy a seguirlo. Seamos sinceros, mis hermanos, hoy el mundo está lleno de influencers. Y yo digo, qué palabra tan moderna, ¿verdad? Pero también tan tonta. Hay tantas personas que ahora ya se llaman consejeros sin tener ningún conocimiento acerca de la consejería o etcétera. Pero si ustedes ven y van a sus muros, a los que actualmente usan las redes, van a observar que están llenos de likes, que están llenos de seguidores, por el consejo que dicen, por el consejo que hablan, por el consejo que el mundo quiere escuchar. Y después de que escuchan el consejo, ya tienen ahí a sus seguidores en el camino. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, mis hermanos, pero cada uno de nosotros sabemos cómo la vida de los pecadores se ilustra en este pasaje. Y no solamente están en ese camino, sino que también cómodamente se sientan. Cómodamente se acomodan en la silla de los escarnecedores. Así es como el mundo actualmente funciona. Este es un ejemplo simplemente por hablar, mis hermanos, pero podemos observarlos en las ideologías modernas. Cuidémonos de ello, mis hermanos, y cuando tengamos ese problema, volviendo al ejemplo, nosotros los que somos del Señor sabemos a quién acudir. Sabemos de dónde viene el consejo sabio. Sabemos cuál es el camino correcto y sabemos en qué silla sentarnos hablando acerca de lo que el Señor nos ha prometido. Es tan importante, hermanos, también saber cómo debemos conducirnos si queremos vidas bienaventuradas. Pero más importante es saber cómo debemos evitar la vida descarriada. La palabra es clara, mis hermanos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Así que, primera característica de la vida bienaventurada, ¿cuál es? La autonegación y la santidad. Vamos caminando por el texto. La vida bienaventurada también tiene que ver con un goce y un deleite de la palabra del Señor.
Si van conmigo al texto, dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién? El bienaventurado. ¿Quién? El que quiere seguir el camino de la piedad. ¿Quién? El que quiere agradar a Dios. Esa persona se deleita en la ley de Jehová. Ahí está su delicia. Ahí medita de día y de noche. Estamos en el versículo 2. El bienaventurado, mis queridos hermanos, no está más bajo la ley. Noten eso. No dice que está bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? El bienaventurado está sujeta a ella o sometido por ella. Sin embargo, no está bajo su maldición, no está bajo su condenación, sino que simplemente está en la ley, es decir, está en ella, está de su parte y la convierte en su norma de vida. Pero también se deleita en ella y medita en ella. La lee durante el día y piensa en ella por la noche. ¿Alguien que me ayude a leer Salmos capítulo 37, versículo 4? En lo que la encuentra, mis hermanos, quiero enfatizar esto. El gozo y deleite en la palabra de Dios se puede observar cuando el bienaventurado se deleita en la palabra del Señor. Y hay un pasaje muy similar en este salmo. ¿Ya lo encontraron? Un varón que lo lea fuertemente. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces como cristianos queremos cambiar la ecuación. Queremos que Dios nos cumpla todo sin deleitarnos en Él. Pero así no funciona la ecuación. La función de esta ecuación consta en que primeramente hay que deleitarnos en el Señor para que después Él cumpla las peticiones de nuestro corazón. Porque es evidente, hermanos, porque si tú te deleitas en el Señor, no vas a pedir algo contrario a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Vas a pedir conforme a su voluntad y por eso el Señor te la va a conceder, porque te estás deleitando en Él. Bueno, es lo mismo cuando el bienaventurado se deleita en la palabra. Podemos recordar, mis hermanos, con exactitud las palabras de Jehová a su nuevo siervo Josué. ¿Se acuerdan cuando muere Moisés? Y después Dios levanta otro líder, es Josué, y comienza a decirle qué debe hacer por la nación que iba a liderar. Y una de las cosas, uno de los consejos que por la boca de Dios sale para este hombre, fíjense lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave del éxito cristiano. Esa es la clave de la felicidad, según a la manera de Dios. No como lo observa y lo ve el mundo. Josué 1:8. Ahora, ya que se deleita y ya que el goce y el disfrute es la palabra del Señor en la vida del bienaventurado, también dice el texto, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, el bienaventurado se deleita y medita en todo tiempo en la ley del Señor. En su ley medita de día y de noche. Fíjense, quiero compartir con ustedes una frase de una persona, Bartolomeu Ashworth. Este hombre escribió de la siguiente forma acerca de esta frase en la Escritura. Meditar es masticar el bolo alimenticio de la palabra, transfiriendo sus dulces y nutritivas virtudes morales y espirituales al corazón. Con ello a la vida de la persona. Este es el proceso de nutrición espiritual que posibilita a los justos para dar fruto abundante.
Vean qué bella descripción, lo comparó con el proceso de alimentación. Meditar significa masticar el bolo alimenticio de la palabra, transfiriendo sus dulces y nutritivas, morales y espirituales enseñanzas al corazón. Y entonces con ello, la vida de la persona podrá decir, estoy nutrido espiritualmente. Y también esto le va a posibilitar dar frutos en su vida como cristiano. Mi hermano, mi hermana, si usted quiere dar frutos, debería entonces alimentarse de la palabra. Por eso la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca proviene ¿de dónde? De nuestro corazón. Pero si su alabanza está de continua en mi boca, si su palabra está en mi corazón, si mi deleite está en la Biblia, ¿qué creen que va a salir de mi boca? ¿Maldición? ¿Perversidad? No, mis hermanos, va a fluir palabras de vida eterna, la palabra de Dios. Así que hice 2 preguntas, hermanos, pensando en esto que estamos aquí meditando. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, después del día domingo, desempolvamos nuestras Biblias? Porque miren, venimos el domingo, nos sentamos, como es de costumbre, y esperamos a que el pastor o los líderes o etcétera nos enseñen, nos prediquen, nos muestren lo que el consejo de Dios. Pero bueno, se acaba la reunión, uno llega a la casa, llega cansado, lo que hace es arrumbar por allí su Biblia y esperar brevemente a que la semana concluya. Y ahí está la Biblia empolvándose. No es hasta que hay algún problema en la familia, no es hasta que necesitamos ayuda, no es hasta que cuando de verdad el mundo se nos viene encima, cuando decidimos, ahora sí, ¿qué dice el Señor? Mis hermanos, la vida bienaventurada no es así. ¿Con cuánta frecuencia después del día domingo desempolvamos nuestras Biblias? Segunda pregunta, ¿con cuánta frecuencia durante la semana quitamos del aparador como si fuera un amuleto la bendita palabra y ansiamos deleitarnos en ella? Porque si ustedes entran a las casas convencionales, lo primero que van a ver en la sala o en la vitrina ahí de la casa va a ser una Biblia ¿qué? Abierta. Y dicen las personas de la tradición, es para que me cuide la casa, es para que me vaya bien, es para que se vea bonito y vean que tengo una vida piadosa y religiosamente correcta. Pero hermanos, así no funciona la bendición de Dios. La Biblia no es un amuleto de la suerte que cuando tengamos un problema la frotemos y entonces salga el genio y nos cumplan nuestros caprichos. No. La Biblia, mis hermanos, debería ser una delicia. Debería ser algo, un platillo, así como, no sé cuál sea su platillo favorito, hermano, no lo sé, Beto. Pero cuando tu esposa te prepara ahí el platillo favorito, no creo que lo veas con cara de no me apetece. Al contrario, dices, enchiladas verdes, uy, mole, o lo que sea. Bueno, así es como debemos observar la palabra de Dios. Cuando uno llega del trabajo, cuando uno va a hacer un tiempo para el Señor, esa debería ser nuestra reacción. Quiero deleitarme en ella. Algo que sí hay que tener en cuenta, que es muy difícil, mis hermanos. Es muy difícil. Sin embargo, en las fuerzas del Espíritu Santo podemos conseguirlo. Meditar en la palabra de Dios. Después el texto en el versículo 3, estamos ahí en Salmos capítulo 3,
da una promesa. Hace un momento cantábamos 2 o 3 himnos o alabanzas que hablaban de las benditas promesas de Dios y las cantamos con todo el corazón. Pero vean esta grandiosa promesa que el Señor le da a su pueblo. Aquel hombre bienaventurado que no anduvo en estos problemas o que no anda en estos problemas y que la bendita palabra es su delicia, ¿qué es lo que promete la Biblia según el versículo 3? Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿No quisiera ser usted ese hombre o esa mujer? Yo espero que sí. Yo espero que ansíe ser una mujer o un hombre bienaventurado por Dios y cumpla con estas características aquí que nos tiene la analogía. La analogía dice que será como árbol. Entonces podemos decir, porque recuerden, estamos llevando esto con un orden. Entonces, si queremos una vida bienaventurada, debe haber autonegación y debe haber santidad. Como segunda cosa, si queremos una vida bienaventurada, debe haber goce y deleite ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora, si queremos una vida bienaventurada, según el versículo 3, debe haber frutos y debe haber madurez. Si no hay frutos y no hay madurez, es momento de tomar un tiempo y meditar en qué estamos fallando delante de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces podemos decir que será como un árbol plantado, no como un árbol silvestre que crece nada más por allá al azar, como esa hoja que de repente crece en nuestro jardín, esa mala hierba y dice uno, ay, no, será un árbol cuidadosamente plantado y escogido como en una propiedad privada, cultivado y protegido de ser desarraigado, porque la Biblia dice que toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, si usted es un hijo de Dios, estoy totalmente seguro que Dios lo ha plantado junto a esas corrientes. Y que si es un árbol del Señor o una planta del Señor, no será desarraigada. Y en eso podemos confiar. Entonces, analógicamente, mis hermanos, será como un árbol junto a corrientes. Sin duda alguna, estas corrientes, mis hermanos, podemos darnos cuenta que son aquellas corrientes de gracia que nunca fallarán. Por ejemplo, la corriente de su misericordia. Por ejemplo, la corriente de su paciencia. Por ejemplo, la corriente de su bondad, su perdón, su justicia. ¿No quisiera usted estar plantado junto a esas corrientes? Ahora, no solamente está plantado ahí de Oquis, el hombre bienaventurado, sino que cosechará fruto a su tiempo y su hoja no se secará. Este árbol, mis hermanos, tiene como característica visible sus frutos. Frutos principales dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de alabanza, mis hermanos, a Dios. Frutos visibles en el carácter y en el testimonio. En medio del sufrimiento, hermanos, se verá el fruto digno de la paciencia que Dios ha cosechado en nosotros. Cuando venga la prueba, hermanos, el fruto que debemos dar es la fe. Y cuando venga la abundancia en nuestras vidas, entonces el fruto que debe venir es el gozo santo, que glorifica y exalta el nombre de Dios. ¿Con cuánta frecuencia pensamos en los frutos que estamos dando? ¿Con cuánta frecuencia, mis hermanos? Ahora, no solamente está ahí el árbol plantado de Oquis, no solamente da fruto, sino que también la Biblia dice, todo lo que produce prosperará. Dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta expresión
es más entendible si se aplica de esta forma. Todo lo que produce, madurará. Pues si bien ya habíamos comentado que no todo lo que experimenta o haga el bienaventurado será meramente fácil o instantáneo, sino que, dicho de otra manera, todo lo que emprenda, todo lo que haga o desee, será completado u obtenido bajo los procesos de madurez graduales, hasta que termine en una felicidad inexplicable y prosperará. ¿Se acuerdan cuando Job fue probado? En el proceso no veía los frutos. En el proceso él no estaba sintiéndose feliz. Fue hasta que después terminó la prueba y ¿qué fue lo que vino? Ahora sí. Entonces, así nosotros, mis hermanos, si queremos emprender algo, deseamos algo o queremos hacer algo, si somos bienaventurados, la promesa dice, y todo lo que haga prosperará. Siempre y cuando cumplamos con las demás características. Otra vez, no nos adelantemos y no queramos invertir la ecuación. Porque a veces somos así. Queremos ir, queremos hacer y decir, bueno, ya que Dios lo bendiga. No, hay que ir confiados que estamos cumpliendo con esto para que lo que hagamos, verdaderamente Dios lo bendiga. Ya estamos prácticamente a la mitad. Y antes de pasar, hermanos, quiero compartirles una experiencia que tuve hace unos días atrás. Visitamos por ahí mi esposo y yo un río cerca, en un lugar, y le pregunté a una persona de los que son ahí oriundos, de los que son locales. Le digo, oiga, disculpe, estos árboles siempre están verdes, ¿verdad? Casi nunca se secan. Y me dice, sí, normalmente, mejor dicho, siempre están así. Dice, pero hay algo raro, dice. Hay una maleza que sale, dice, se llama hiedra, y esa termina por secarlos. Y yo me sorprendí y dije, wow, pero ¿cómo si el agua la tienen ahí? Al pie del río. ¿Cómo es que se seca? Él mencionó esta hiedra. No sé, no soy conocedor del tema, no soy botánico ni nada de eso, pero esto me ayudó a entender un poco más esto. Y trajo temor a mi vida. Y temor profundo, mis hermanos. Porque podemos ser árboles plantados junto a esas corrientes de gracia, que ya explicamos cuáles son. Pero, mis hermanos, si la hiedra del pecado entra solo un poco a nuestras vidas, por eso la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si un poco, hermanos, le dejamos que entre ese mal consejo, esa mala actividad, ese pecado que sabemos con el que venimos arrastrando, si dejamos un poco, eso podría secarnos, aunque estemos cerca de las corrientes. Me recuerdo un poco acerca de Judas. ¿Alguien se acuerda de Judas? Él estaba tan cerca de la corriente de agua viva. Él estaba tan cerca y era beneficiado por esas corrientes. Pero ¿saben qué pasó? Dejó que la hiedra subiera, entrara, de modo que sabemos cómo terminó este hombre. Y así muchos de la fe se han extraviado. Dios nos libre, mis hermanos, de estar cerca de las corrientes, pero lejos, hermanos, lejos de sus beneficios. Ahora, este salmo también nos dice en el versículo 4, ya pasamos al 4, ¿verdad? ¿Están conmigo en el 4? ¿Qué nos dice el 4? Muy bien. Entonces, ahora sí, entramos a la segunda parte. Esta es la contrariedad de la vida bienaventurada, hermanos. Esta es la palabra que pusimos ahí en el título. Antítesis. Vean, la contrariedad de la vida bienaventurada comienza en el versículo 4.
Entonces, ¿en qué consiste la contrariedad de la vida bienaventurada? Simplemente en la vida impía, sin autonegación y sin santidad. Sin ningún titubeo, hermanos, podríamos indicar en este momento del sermón que la antítesis es todo lo contrario a lo que ya se describió, a todo lo que ya estudiamos del carácter de los justos. Podríamos decir como cuando íbamos en la primaria, que nos enseñaban a sumar. El maestro decía, bueno, lo contrario a sumar es restar. Hagan el mismo proceso y es lo mismo, ¿no? Simplemente háganlo al revés. Y ya, daba por terminada la clase y nos íbamos. No, David no da por terminada aquí su enseñanza. David enfatiza y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Se tomó un tiempo para explicar la contrariedad de la vida bienaventurada. Algo similar podríamos decir en este punto, mis hermanos. Sin embargo, el rey David se tomó este tiempo porque sabía que era necesario describir en qué consistía la contrariedad de la vida bienaventurada. Y la respuesta la encontramos en la frase que apertura el versículo 4. ¿Cuál es la frase? No así los malos. Esta frase originalmente se le conoce como una doble negación, pues su sentido es estricto y indica que debería decirse, no así los malos, no. Vea la doble negación. Esto da a entender, hermanos, que cuando se ha dicho anteriormente cualquier cosa buena y agradable en relación a los justos, en el caso de los malos es absolutamente contrario, falsa e inversamente proporcional. Así que podemos afirmar que en absoluto no existe nada bueno en la vida de los impíos. No existe nada bueno, mis hermanos. Por más bueno o por más lógico que parezca, en sus caminos y en sus lugares no existe ni la más mínima pizca de bondad delante de Dios. O estás viviendo como bajo la piedad, o estás viviendo bajo la injusticia, o estás viviendo bajo la piedad o bajo la justicia. O eres o no eres. Dios no es alguien con el que se pueda negociar. O eres o no eres. Analógicamente, hermanos, también hay para los malos una analogía. ¿Cómo son esas personas malos? Dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué significará esto, hermanos? Este grupo contrario tiene como punto de comparación las basuras sobrantes del árbol. ¿Alguien se acuerda de esas películas de vaqueros antiguas? Cuando iban a cambiar de escena, pasaba por ahí una bolita ahí como de hierba seca. Y ustedes observan que esa hierba seca va ahí y es llevada por el viento. Bueno, así son los malos. Y es comparado con ese tamo que arrebata el viento. Esa basura, eso que no tiene ningún sentido, eso que no tiene ningún valor, eso que no tiene ni color ni aspecto de vida. Por eso el salmista no duda ni siquiera un instante, hermanos, e indica que los malos son idénticamente al tamo, que se desprende y es llevado por el viento a todas partes, pero menos a donde deberían de ir. Es necesario, mis hermanos, cuidarnos de este grupo de personas. Y más como iglesia, hermanos. Porque si somos observadores, el mundo allá afuera, si salimos, nos va a comer. Por eso la Biblia dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Así que hay que cuidarnos de este grupo de personas. La advertencia en nuestros días dice de esta forma, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina, dice llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Contextualizando un poco esto, mis hermanos, en las iglesias
hay muchas personas que siguen estando perdidas, porque se dejan llevar por todo viento de doctrina, dice, y son engañados con astucia de las artimañas del error. ¿Hay tamo en la iglesia, mis hermanos? Sí, hay tamo en la iglesia, no solamente allá afuera, también hay tamo aquí. Oremos para que el Señor nos libre y guarde de caer en el camino de aquellos que con toda impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Y después el salmista tiene una visión postrera. Vayan conmigo al versículo 5, ya estamos descendiendo, mis hermanos. Dice, no se levantarán para salvación, sino para condenación. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El miedo hará estragos en ellos, mis hermanos. ¿En quién? Ellos, en los malos. No levantarán la cabeza en aquellos días. Oirán incapaces de decir nada en su propia defensa, porque serán avergonzados y serán objeto de desprecio eterno. ¿Quiénes? Los no justificados. Dice la Biblia en Mateo 13:49, así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Como segunda característica de estas personas malas, no se levantará para la comunión, sino para la perdición. ¿Quiénes? Los malos. En realidad, mis hermanos, debemos saber y tener en cuenta que Dios dejará crecer el trigo y la cizaña juntos, para que cuando fuera tiempo, la parte y la queme en el fuego eterno. Pues desde los tiempos antiguos no ha habido en absoluto ninguna generación libre del tamo. Es por esta razón que cuando llegue el momento, será menester del juez justo, que sabemos que es Dios, separar a la derecha a los suyos y a la izquierda a aquellos que no conocen. Visto también de otra forma, hermanos, el Salmo 15 del 1 al 3, usted lo puede leer con calma en casa, por tiempo no lo vamos a hacer, nos describe meticulosamente quiénes serán aquellos que podrán entrar eternamente en el santuario del Señor para adorar. De hecho, hasta lo cantamos. ¿Quién entrará? Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad, el limpio de manos y de corazón puro. Si no existe eso, entonces no esperemos nosotros entrar también allí. Termina el salmista diciendo lo siguiente: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vean qué terrible y vean qué desagradable fin les espera a aquellos que no aceptaron el glorioso evangelio de Cristo. Si tenemos esa oportunidad, mis hermanos, si ahora somos redimidos, tengamos en cuenta y valoremos lo que Dios nos ha dado. No se levantarán para comunión, sino para perdición. Así que los dos tipos de vida serán retribuidas, según el versículo 6. Dios les va a pagar a cada uno de ellos. Lo más maravilloso de este peregrinaje, hermanos, a la ciudad celestial, es tener en la mente y en el alma a nuestro gran Dios, porque Él es conocedor de nuestros caminos y que a pesar de las dificultades y pruebas que hay en el camino angosto del Señor, su presencia va con nosotros hasta el fin. Él lo ha prometido y lo cumplirá. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Él se acordará también del camino de los injustos. Nosotros los que hemos sido redimidos sabemos qué es lo que nos espera. Pero aquellos que no han sido redimidos, que no han creído, que no han confesado que Jesucristo es su Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces Dios les pagará con justicia según el camino de los impíos.
Así finaliza David su enseñanza en este gran salmo, indicando sin duda alguna cuál será la paga de los malos, de aquellos que no tienen ley y que son ley para sí mismos, hermanos, de aquellos que se mofan y se burlan de la verdad en estos tiempos, de aquellos incrédulos que necesitan ver para creer. Dios tiene su recompensa. De aquellos que se gozan en la impiedad, Dios les tiene su paga. Si ustedes se acuerdan que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo será el olvido de estas personas, sino que también irán a un lugar preparado, sabiendo la verdad y decidiendo ir en pos de la mentira. Ese lugar que Dios está preparando está lleno de los peores terrores que el ser humano haya imaginado y experimentado. Es el infierno mismo, hermanos. Dios nos ayude y nos libre de caer en sus manos llenas de justicia. Charles Spurgeon dijo algo. Quiero compartirles esta frase. El justo esculpe su nombre con cincel en la roca. El malo escribe su recuerdo en la arena. Así vengan vientos, así vengan tempestades, si nosotros hemos esculpido, o si mejor dicho, Dios mismo ha esculpido nuestro nombre en la roca que es Cristo, no habrá nada que lo borre. Pero si tú has puesto tu nombre en la arena, cuando venga la ola del mar, será borrado. Conclusiones, mis hermanos, prácticas. Es importante conocer correctamente en qué consiste la vida bienaventurada por Dios, ya que de esta forma nos motivaremos y nos esforzaremos en el poder del Espíritu Santo para agradar a Dios y dar testimonio al mundo perdido que sus promesas, como cantábamos hace un momento, seguirán siendo reales. Son y seguirán siendo reales. Segunda aplicación, es urgente y necesario que aquel que su vida no está siendo bienaventurada por causa de su pecado y los estragos de estos mismos, corra a las manos de amor con la que Cristo le está esperando, porque va a haber un momento donde esas manos de amor ya no serán de amor, serán de justicia, porque Él es amor y Él es justicia. Y entonces aquellas personas huirán arrepentidas de esa justicia. Alguien decía, Cristo está llamando al arrepentimiento con una mano. Está llamando al arrepentimiento. Y con la otra está deteniendo toda la ira de Dios, pero en algún momento Él se va a hacer a un lado. Y esa ira, ustedes saben, según el Salmo, a quién le corresponde. Es urgente para el que no ha venido a los brazos amorosos de Cristo en este momento. Y por último, y no menos importante, hermanos, 3 preguntas de reflexión. ¿Cuál es la vida que estoy mostrando como cristiano? ¿Esta vida bienaventurada, que ya sabemos en qué consiste? ¿O esta vida impía, que también sabemos en qué consiste? ¿Cuáles son las cosas que identifico que me están estorbando para recibir la bienaventuranza? Porque todo mundo quiere ser bienaventurado. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que nos estorba para recibir esta bienaventuranza. Y por último, ¿estoy dispuesto a cambiar por esta maravillosa bienaventuranza? ¿De verdad estoy dispuesto, hermanos? Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. También gracias te doy por este tiempo y esta oportunidad de hablar acerca de tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, por lo menos en algo en nuestras vidas. Y ese algo, Señor, ayúdanos a llevarlo en las fuerzas del Espíritu Santo para poder agradarte a ti, Señor. Porque solos no podremos. Ruego por tu iglesia en esta tarde, Señor, que le bendigas y que tu palabra sea honrada, Señor, en sus vidas. Gracias te doy por esta oportunidad. Bendice tu palabra y la gloria sea para ti y para Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos. Amén, Padre.
Dios les bendiga, mis hermanos.